No es nuestro hogar eterno esta tierra, mis apreciados hermanos. ¿Qué puede llenar de gozo y alegría? Un carro de último modelo, de alta gama, un celular que llena los corazones de muchos jóvenes, pero es por un momento. ¿No han dicho ustedes en algún momento, de una vez, Señor, ven, acaba con todo eso, ya no doy más? Ya sea por un hogar destruido, por una enfermedad, ¿no? Por una desgracia, por una situación financiera. ¿Cuántos corazones destruidos han clamado a través de la historia diciendo, Señor, ven por favor, cuanto antes ya? Bueno, quizá el púlpito es más grande que yo. Y no puedo crecer más porque estamos en el tiempo final de la historia de la humanidad. Así que es una consolación por lo menos. En esta noche, antes de orar, antes de compartir la palabra, hemos venido con gozo y alegría de poder verlos a ustedes. Ustedes nos conocen más que yo a ustedes, porque hemos entrado a sus hogares, a sus celulares, y hemos compartido la palabra, y eso nos anima a seguir compartiendo con más entereza, con más entrega, con más consagración. Así que en esta noche quiero compartir un mensaje que pueda traer gozo y alegría al corazón de cada uno de ustedes. Oremos. Padre amantísimo, te agradecemos en esta hora porque podemos compartir tu palabra. Señor, así como la familia se reúne alrededor de la mesa para compartir un almuerzo, hoy hemos venido a compartir el alimento para el alma que tú has provisto, Señor. Bendice, Padre, úngenos con tu Espíritu, a fin de que el corazón y la mente pueda estar, Señor, unido al lugar santísimo, allí donde está tu trono de gracia. Señor, ruego tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo no pensé llegar a este país, menos predicando, y menos a los argentinos, así que es doble motivo de gozo y alegría el poder estar con ustedes. Hace 25 años que nosotros conocimos este mensaje, y hace 25 años nuestro corazón ardió, así como de los apóstoles, cuando ellos estaban en camino a Emaús. ¿Qué es lo que puso el ardor, el fuego espiritual en nuestro corazón? Fue que escuchamos que Cristo viene pronto. Y como dice aquí el versículo, el Espíritu y la esposa. ¿Para qué queremos el derramamiento del Espíritu Santo? Si no es para nuestra preparación, para encontrarnos con aquel que queremos vivir por toda la eternidad. Así que en esos años que eran 2 años antes del 2000, el fuego fue como, alguien dijo, fuego en el rastrojo, como en el pajar. Quemó los corazones de muchos con un mensaje vivo que hizo que muchos se movieran buscando el reino de Dios y su justicia. Hermanos, no solamente queríamos que Cristo venga. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 12, dice, esperando y acelerando. Ahora, ¿cómo podemos acelerar la venida de Cristo? ¿Cómo podemos apresurar la venida de Cristo? Porque el Señor desea cuanto antes, hace mucho tiempo, quiso ya venir. A través de la historia denominacional hemos visto cuántas veces el Señor dijo que ya estaba, pero el pueblo no estaba preparado. Y Pablo, escribiendo a Tito, uno de sus compañeros de la milicia, en el capítulo 2, versículo 13, dice,
aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué es la esperanza bienaventurada? ¿Qué es eso de la bienaventuranza? Es la felicidad en su máxima expresión. ¿Dónde hay mayor gozo? No es una fiesta, no es en un cabaret, no es en un fútbol de estadio, donde usted puede experimentar el mayor gozo que llena el alma. En la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Padre Celestial, en la presencia de su Hijo Jesucristo, en la presencia de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Ese es el que completa el gozo, llena el alma, y nosotros podemos ser completos en Cristo Jesús. En el libro Maranata, que es un libro tan conocido y leído y releído, dice así: Jesús dijo en la página 313, Jesús dijo que iría a preparar mansiones para vosotros. Yo, cuando escuché por primera vez este mensaje de un predicador chileno que estaba predicando con tanta convicción que Cristo viene, y me llegó al corazón y dije, esto es verdad, porque el hombre hablaba con tal convicción por todas las cosas que estaban ocurriendo, y el hombre hoy día ya no existe. Eso fue hace más de 40 años. Hermanos queridos, él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. No se turbe vuestro corazón. Crean en mí y crean también en mi Padre que está en los cielos. Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando preparare ese lugar, vendré otra vez. Y ese fue el motor que llevó a los santos apóstoles de apresurar su venida y terminar cuanto antes la predicación del mensaje. Y para eso fue dado la unción del Espíritu Santo, para que los santos apóstoles predicaran a tiempo y fuera de tiempo, entregaran sus casas, sus propiedades, entregaran todos los dones y talentos, no escatimaron ningún esfuerzo en el mar, en las islas, en los lugares conocidos de entonces. En una sola generación ellos terminaron de predicar este mensaje y esperaban que Cristo volviese pronto. Por eso dice, cuando mi corazón salta de gozo ante tan alentadora perspectiva, estamos casi en el hogar. Elena White dijo lo mismo. Está aquí tan cerca de nosotros el cielo. En la predicación de Guillermo Miller, parecía que el cielo y la tierra se habían unido, porque el mensaje era poderoso, glorioso. ¿Y qué fue ese mensaje que dio tanto vigor y fuerza? Que Cristo viene pronto. Hoy, en las iglesias, en los ministerios sostén propio, la segunda venida de Cristo está olvidada. Ya no se predica como se predicaba en aquel entonces, tanto en el comienzo de la era cristiana como en el comienzo del movimiento adventista. Nosotros somos, hasta nuestro nombre dice que somos adventistas. Ese nombre es profético, así como así como Matusalén era un nombre profético. ¿Recuerdan ustedes? El nombre de Matusalén significaba, el día que yo muera, viene el diluvio. Esa era la promesa. Viene el juicio, en realidad decía el nombre de Matusalén. El día que Matusalén murió, las cataratas del cielo fueron abiertos y Dios cumplió su promesa. Por eso mi corazón salta de gozo ante esa perspectiva tan hermosa. Estamos casi en el hogar. Cielo, dulce cielo, es nuestro eterno hogar. Cada instante me regocijo de que Jesús viva, y porque Él vive, nosotros también viviremos, dice mi alma. Alaba al Señor. En Jesús hay plenitud, hay provisión para cada uno, para todos. ¿Por qué habríamos de morir por falta de pan? No es nuestro hogar eterno esta tierra, mis apreciados hermanos,
¿Qué puede llenar de gozo y alegría? Un carro de último modelo, de alta gama, un celular que llena los corazones de muchos jóvenes, pero es por un momento. No hay nada que llene el corazón, sino es que Cristo viene pronto, y cuando Él venga, todo esto se habrá completado. Por eso en el libro de Proverbios, sabio Salomón dijo en el capítulo 13 y en el versículo 12, dice así: la esperanza que se prolonga es tormento de corazón. ¿Cuántas madres han esperado que su hijo regrese? ¿Y eso qué causa? Tormento de corazón. ¿Cuántos esposos o esposas han deseado que el esposo vuelva pronto? Y muchas veces no volvió. Y ese es motivo de tormento, porque más árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando se cumple, nosotros, como Salomón dice, no es árbol de vida, tenemos lo que nosotros esperamos, y esa esperanza es hasta que Cristo venga. Ahora, yo quisiera hablar de este tema, porque así como dice, la iglesia debe decir, el Espíritu tiene que lograr en nosotros ¿qué? ¿Ven, Señor Jesús, o no? Porque si no hay eso en nuestro corazón, todavía nosotros no estamos seguros de esa bienaventurada esperanza que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Cómo comenzó este mensaje? ¿Cómo comenzó esta doctrina tan preciosa? Cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron expulsados por causa del pecado del hogar. Ellos solamente llevaron una promesa cuando salieron del huerto del Edén. Solo eso era motivo de consolación. ¿Recuerdan Génesis 3:15? ¿Qué dice? Cuando maldijo a Adán, recibió Eva la maldición y también la serpiente. Pero no era todo maldición. Enemistad pondré entre tú y tu simiente. ¿Y cuál era eso? La simiente de la mujer te pisará, le dijo a la serpiente, tu cabeza lo pisará, y tú apenas herirás el talón, el calcañar de su pie. Y entonces Adán y Eva, al despedirse del huerto del Edén, ¿cuánto quisieran volver? No pudieron volver, porque había una promesa. Tiene que nacer una simiente que tendría que pisar a la cabeza de la serpiente. La serpiente que representaba a Diablo y Satanás sería vencido en esa promesa. Pero ¿quién lo haría? La simiente de la mujer, porque te salvarás engendrando hijos. ¿Y cuánto anhelaba Eva tener ya el primer hijo, que sería el Salvador? Y la Biblia dice, en el libro de Génesis capítulo 4, el versículo 1, dice así, capítulo 4, versículo 1. Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. ¿Sabe qué dice en las versiones hebreas? Ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Y cuando vio al niño que era tan hermoso, tan precioso, dijo, este es el que pisará la cabeza de la serpiente. Fue una alegría, una promesa casi hecho realidad. Y entonces la versión hebrea dice, he recibido un varón, el Señor. Eva y Adán lo llamaron, a Caín el Señor, porque pensaron que en él se cumpliría la promesa. Hermanos, cuando Isaías 28, 9 al 12, que ustedes conocen y lo pueden ustedes repetir de memoria, dice, ¿a quién se le va a enseñar ciencia? La ciencia de salvación, la ciencia de la segunda venida de Cristo, la ciencia de la venida del Mesías antes que la segunda venida, era un tema constante de estudio. Es como una materia. Trabajé algunos años como profesor y enseñar a un niño el ABC y los primeros números, para ellos es un gran descubrimiento, ¿o no?
Y cuando hacen los primeros garabatos, ¿qué gozo tienen? Porque hizo el uno o porque hizo A. Así era para Adán y Eva, el conocer los principios de la salvación. Ellos fueron deletreando el lenguaje divino del tiempo y las circunstancias, como el Señor quería enseñar. Y nosotros estas cosas que estamos repasando, lo estamos haciendo conscientemente, que pareciera que el Señor Jesús va a tardar en venir. Y eso fue un problema para cada generación. Y no fueron ellos especial para soportar eso y para seguir teniendo la llama del Evangelio que ardiese en sus corazones. Queridos hermanos, ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿Cuál doctrina, hermanos? Tantas doctrinas fueron elaborados, hermanos, reglón tras reglón, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Ellos de a poco entendieron que los tiempos del hombre no son lo mismos que el tiempo de Dios. Hermanos, para el Señor 1000 años es como ¿qué, hermanos? Como un día. Y nosotros no podemos entender que 1000 años pasarían para cumplirse muchas de las cosas que recién ellos estaban entendiendo. Hermanos, un poquito allá, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos ellos entendieron y en extraña lengua hablaron a ese pueblo los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, lo triste y lo trágico, ¿qué fue? Lo triste y lo trágico es que así como muchas madres, un ejemplo, ¿qué pensó la madre de Hitler cuando Hitler nació? Adolf Hitler. ¿Qué piensan? ¡Qué sueños! ¡Qué sueños! Nunca una madre pensó que su hijo sería alcohólico. Nunca pensó que sería un asesino, un ladrón. Pero padres y madres que están en esta noche aquí, o los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, en cada desgracia humana hay una respuesta a esa desgracia. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuándo se restaurará estas cosas? Los apóstoles, allí en el libro de Hechos, ¿cuándo ya lo pondrás en orden las cosas? Ya querían que en ese mismo momento Jesús ya resucitado, pronto a ser glorificado, que estableciese las cosas. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? No os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos de Dios. Ustedes tienen que ser testigos todavía. Primeramente, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nosotros estamos en lo último de la tierra. Estamos en la historia final de este mundo. Hermanos, cuando Adán y Eva vieron cómo Caín mató a su hermano Abel, ¿qué piensan que ocurrió en la vida de nuestros primeros padres? Fue un dolor pero inexpresable. Ellos tenían dolor y sufrimiento cuando una flor se marchitaba, cuando una hoja se caía, cada vez les hacía recuerdo que eran las consecuencias del pecado. Pero ellos tenían en sus corazones que nacería una simiente de la mujer. Y ese es el que acabaría con toda esa desgracia. ¿O no fue así, hermanos? Esa fue la esperanza en todo momento. En el capítulo 5 de Génesis, voy a leer el versículo 3, dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Caín, asesino, estaba prófugo en las montañas, y Abel estaba muerto. ¿Qué corazón más destruido no podría haber cuando ocurre esto, la desgracia del pecado, la consecuencia del pecado?
Pero el Señor le dio un hijo. Y ese hijo se llamó Set. Y Adán y Eva se consolaron, diciendo, este será del quien viene la descendencia para pisar la cabeza de la serpiente. Antes de la venida del Mesías, todo era sueño con el Mesías, de cada señorita, de cada joven, pareja. Nosotros seremos los que vamos a heredar esa simiente que Dios ha prometido. Hermanos, cuando dice, conforme a su imagen, y puso su nombre Set, estaba diciendo varias cosas que nosotros podríamos comprender. Pero el tiempo siguió pasando. Nosotros no podemos medir el tiempo. ¿Cuántos cientos de años pasaron? Eso fue realmente increíble. Y a la medida que los años pasaban, ¿qué aumentaba, hermanos? El mal, el pecado, el dolor y el sufrimiento. ¿Y eso qué hace esperar a uno? Recordar la promesa. Ven, Señor Jesús, cuanto antes. ¿No han dicho ustedes en algún momento, de una vez, Señor, ven, acaba con todo eso, ya no doy más? Ya sea por un hogar destruido, por una enfermedad, ¿no? Por una desgracia, por una situación financiera. ¿Cuántos corazones destruidos han clamado a través de la historia diciendo, Señor, ven por favor, cuanto antes ya? ¿Y sabe quién nació? Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 5, versículo 29. Y cuando yo estudio estos temas, mi corazón por lo menos recuerda algo que no debemos olvidar. No debemos olvidar cuando Lamec, con 182 años, engendró a un hijo, en el versículo 29, 5:29. Y llamó su nombre, ¿qué? Noé, diciendo, esto nos aliviará de nuestras obras. Noé ha nacido y le pondremos el nombre, es como diciendo el Redentor, porque Él resolverá estos problemas, o el Señor a través de Él resolverá los problemas que la humanidad está viviendo. Y yo me encuentro, estuve con un muchacho, él me sonrió porque probablemente me conoce. Y yo le digo, oye, pastor, me dijo, y tú, yo quiero que seas un misionero, quiero que seas pastor. Porque ¿qué es el mayor sueño que una madre tiene, un padre tiene? ¿Es predicar este mensaje o no? Por lo menos en estos movimientos. ¿Es nuestro mayor anhelo o no? Y a veces quedamos frustrados. Porque nuestro hijo, como dicen en jerga militar, el tiro salió por la culata. Y decimos, ¿en qué hemos fallado? ¿Dónde nos hemos equivocado? Acusaciones entre nosotros. Pero hermanos, no se desesperen. ¿Hay respuesta en el cielo o no? Así como las espinas no siembra el sembrador, nacen solamente de por sí, porque el pecado existe entre nosotros, va a dar fruto. Ese fue el descorazón de Eva al ver, y de Adán al ver a su hijo Caín matando a su hermano Abel. Hermanos, si nosotros recordamos estas historias, nos daremos cuenta de que hay una bienaventurada esperanza, que no debe morir, que no debe apagarse ese fuego. ¿Por qué? Sino de lo contrario, como un hermano decía, si no hubiera esta esperanza, agarro la soga, allá en el techo, en la viga, me cuelgo y listo, chao, mundo cruel. Se terminó. Pero no es esa la salida que el Señor nos da. El Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros de que Él tiene una respuesta, no solamente con la segunda venida, sino hoy mismo, tú puedes vivir en tu corazón el cielo mismo por anticipado o no. Eso es lo que yo quiero tener en mi corazón y para eso he venido, aunque el viaje me pareció largo, pero quizás no fue como de nuestro hermano, pero de todas maneras, hermanos,
No quisiéramos repetir la historia de los escribas y fariseos que recorrían cielo y tierra y mar para ganar un prosélito y ganarlo más doblemente merecedor del infierno porque eran peores que él, sino quisiéramos que aquí haya una reforma, un cambio, un motivo diferente para la vida. Para eso hemos venido. Ahora, hermanos, el peor de los casos fue que uno de los nietos de Noé, que ese hombre que se llamó el hombre justo, sé perfecto, anda delante de mí, nació un Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod, hermanos? El que construyó la torre de Babel. Imagínate, Noé habrá visto todas esas cosas. Y uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Qué pasó, Señor? Dijimos que con el diluvio todo iba a quedar bien. 2000 años ya han pasado, ¿ah? Y tú no vienes. ¿Qué pasó? ¿Está fallando el Señor o qué es lo que está pasando? Este fue un hombre vigoroso, cazador. El mundo se corrompió más todavía. Ustedes saben que comenzó el Señor dar licencia para que comiesen animales. ¿Y cuál fue el motivo, según patriarcas y profetas, para que comiesen animales? Que dejen de vivir 900 años, sino que bajen a 600, a 500, 400, 200, 100. ¿Y en cuánto ya vamos? Nosotros, no sé, 70, 80. No, pero otros están muriendo con cáncer a los 20 años, ¿o no? ¿Hay diabetes infantil o no? ¿Y entonces cuánto vamos a vivir? ¿Está por extinguirse la humanidad o no? Y el diablo nos ha inventado tantas formas de comer, tantas formas de tomar, con colores y sabores, y nosotros diciendo, somos felices porque vivimos en la era de la tecnología y la ciencia, y el diablo feliz, y nos ha entregado un celular que nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que debemos comer? ¿Cómo debemos vestir? ¿Cómo debemos peinarnos? ¿Qué debemos hacer? Y listos y preparados para el fuego eterno. ¿Qué hacemos? Los que están yendo, hay una hermana que me dijo hoy que ya vive en el campo y que no hay señal del celular, aunque tenga la última tecnología, allí no le llega. Es feliz de esa mujer o de esa familia, porque vivirá más cerca del cielo y no estará como nosotros prendido. Y dice, ahora la generación ya no es que anda recto, sino ¿cómo andan? Ya no va al frente, se choca con el poste y dice permiso. ¿A esa locura hemos llegado o no? A esa locura hemos llegado. Ahora, el Señor no tarda su promesa. La promesa continuó. Y ahí encontramos a un hombre viviendo en un país pagano. ¿Quién fue? Abraham. ¿Dónde vivía? En Ur de los Caldeos, en esa misma Babilonia que Nimrod construyó, allí cerca estaba Abraham. Y Dios le dijo en Génesis 15, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Pero ¿cómo no puede cumplir tantos años que ya han pasado? Y todavía dice, ¿no? Que vas a tener un hijo, te voy a dar un hijo. Y eso es lo que soñaba, un hijo. Pero ¿cuál era el problema? Sara era estéril. Y nada más que no era estéril solamente, sino a la vez era casi abuela. Todo el periodo productivo de la mujer se la acabó. Ya no había. Y dice, ¿cómo puede ser esto? Hasta parece una burla. Pero Abraham creyó y le fue llamado el padre de la fe. Así que el Señor le dijo, te daré una descendencia. Pero Abraham era sin hijos. Y en el libro de, aquí me gustaría, Génesis capítulo 13. Voy a saltar, no quiero hacerlo muy extenso. Voy a ir al capítulo 15. En el libro, así es como Dios conversa con
Abraham conversa con Dios, así como nosotros hablaríamos con él, porque nuestro Padre es tan maravilloso. Yo converso muchas veces con él, a veces le protesto, ¿no? Y digo, en mi ignorancia he dicho cosas así insensatas, y me arrepiento después y digo, Señor, porque el Señor no te habla así directamente, sino a través de las circunstancias te dice que eso no fue lo mejor, como tú pensaste. Nosotros, hace 15 años, perdón, hace 25 años, 24 años, terminamos por querer cambiar nuestras vidas, por conocer este mensaje y ser unos adventistas genuinos. Resultamos que terminamos en iglesia sin pastor, sin membresía, sin nada. Estábamos yendo por lana y regresamos trasquilados. Y yo dije, Señor, hay algo que no está bien aquí. ¿Cómo tú puedes permitir? Si es el momento más glorioso que estamos viviendo, este es el mensaje que estamos predicando y estamos con todos los deseos de la reforma pro salud, en la reforma educativa, la salida al campo y todo. Y resulta que nuestra mejor efervescencia, ¡plac! ¿Y cuántos no protestan y dicen, no? Es como para tirar la toalla y decir que todo esto se vaya por un tubo. Y algunos efectivamente fueron afectados. Y yo solamente me preguntaba y le decía, Señor, no por qué lo has permitido, sino para qué lo has permitido. Y miré el resultado. Después de 25 años, había permitido para que yo venga aquí a Argentina y pueda predicarles a ustedes. Si hubieras seguido sentado en un asiento tranquilo y cómodo como era, tenía un puesto bien reconocido, ¿no? Era un hombre legalmente con membresía correcta, ¿no? Que a mí me decían que era fiel, bueno, que esperaban mucho, pero ahora termino siendo desfraternizado. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? ¿Recuerdan cuando Pablo se convirtió? ¿En quién pensó primero? Yo estaba tan equivocado, ahora conozco esta verdad, ahora voy a ir a predicar a Jerusalén, ellos me tienen que escuchar porque yo soy Saulo, alumno de Gamaliel. Y el Señor le dice, no vayas, porque te vas a meter en problemas. ¿Y qué es lo que más puede? ¿La palabra de Dios o el entusiasmo de uno? Lo carnal, aún queriendo hacer las cosas espirituales. Y cuando Pablo fue a predicar, casi lo matan. ¿O no fue así? Entonces, yo también quisiera volver. ¿Cómo que no? Quisiera volver. Pero va a ser permitido estos mensajes que tú puedas predicar con esta libertad que tenemos aquí, aunque sea como, no soy mucho de los... A mí me dicen que yo predico 1 hora y que soy larguero, ¿no? O sea, que ocupo mucho tiempo, pero aquí habían estado los que más tiempo se extienden. Así que este va a ser el sermón más corto entre ustedes. ¿No creen? Entonces, hermanos, no son las cosas como nosotros pensamos, no son las cosas como nosotros vemos. En el capítulo 15 dice, versículo 1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, soy tu galardón sobremanera grande. Y Abraham dice, ¿de qué galardón me estás hablando? Mira, yo ando ya tantos años siguiendo tu camino, tu principio, y no tengo lo que tú has prometido. Un hombre finito, de 40, 50, 60 años, hablando con un Dios infinito. Verso 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, un extranjero. Y no solo pensaba que era su mayordomo,
sino que dice en el versículo 3, dijo más Abraham, mira que no me has dado hijos, y aquí que es heredero uno nacido en mi casa. ¿Qué pensó Abraham? El que va a pisar la cabeza de la serpiente es un hijo de un extranjero. A mí me promete un hijo y mira, me manda un siervo. Él va a heredar todo. ¿Está protestando? No, Abraham. Está diciendo a Dios, no has cumplido. Como muchas veces nosotros protestamos. Pero los tiempos de Dios son perfectos, son exactos. Él sabe cómo manejar las circunstancias. Versículo 4. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará esto, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Ahora el Señor le saca en una noche estrellada como aquí, y lleva afuera y dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, así va a ser tus hijos si las puedes contar. Y para eso, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de un hijo, su nieto, su bisnieto y todo eso? ¿Cuánto tiene que pasar que sean como las estrellas del cielo su descendencia? Esto tira para largo. ¿Y uno se desanimaría o no? Porque es muy largo el tiempo, ¿no? Muchos jóvenes que eran niños, cuando hacíamos homeschool en Cochabamba, los hijos de los desfraternizados, ellos se consolaban ya pronto iremos al cielo, ya pues dejaron de ir a la escuela y todo eso, ¿no? Como en el tiempo de Guillermo Miller, hasta se prepararon sus ropas especiales, ¿no? Sabiendo que esas ropas no iban a ir al cielo, sino que se van a quedar cuando Cristo venga. Ninguno de nuestros mejores trajes, por más que sea un Pierre Cardin, no va a ir al cielo. ¿O no es así, hermanos? Entonces, ellos decían, Jesús ya viene pronto. Yo pues quiero prepararme. Se prepararon. Ahora esos jóvenes ya se casaron, ya tienen hijos. Y el Señor no viene todavía. ¿Y cuántos se frustran? Porque nosotros ponemos el tiempo de Dios a la medida del hombre. Y siempre va a haber frustración, porque esa frustración no quiero que haya en el corazón de ustedes. Y la palabra es el que va a despejar esa frustración. Por eso estamos repitiendo. Ahora, Abraham decía, llegaba a un lugar. ¿Cómo te llamas? Padre de multitud. Padre de multitud. Los vecinos le recibían, ajá, padre de multitud. ¿Y cuántos hijos tienes? Ni uno. ¡Qué frustración! Y el Señor le abrió la matriz. No hay mejor ginecólogo, obstetra, no sé cómo, o sea, la fecundación in vitro, lo que ahora hacen. Hermano, ese laboratorio no existía en aquel entonces, pero el cielo ya lo tenía. Abrió la matriz y todavía Sara se estaba riendo. Y dice, a estas alturas, que me diera un hijo cuando estábamos comenzando el partido, había gusto y placer. Pero a estas alturas, ¿qué gusto y placer puede encontrar con mi Señor? A una señora de 75 años decirle, vas a tener un hijo, suena a broma. Así lo tomó Sara ese río. Y el Señor le dijo, no hay cosa imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. El Señor es fiel, que lo ha prometido, ese va a cumplir. Ahora, la mayor tragedia por los pecados que Abraham cometió, porque era adúltero, era mentiroso, ¿no? El padre de la fe era así. Y eso me da esperanza a mí, que el Señor me puede redimir también, ¿o no? A pesar de mis flaquezas humanas, no justifica, pero el Señor tiene misericordia, ¿o no, hermanos? Y yo confío en su misericordia. Prefiero la misericordia de Dios que la justicia del hombre, porque Él es generoso con nosotros. Aquí ya llegó tu hijo, el prometido, el primogénito, el que tú has
esperado tantos años. Yo diría, Señor, déjale a Abraham que termine feliz sus años. Pero las lecciones que Dios enseña son maravillosas. Él le dice a Abraham, sí, Señor, habla que tu siervo oye. Oye, ¿cómo está tu hijo Isaac? Aquí está, lo queremos, lo amamos. Anda al monte Moria y sacrificámelo. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede pedir Dios una situación tan extrema que te diga, sacrifícamelo a tu hijo? Y el diablo estaba dispuesto a hablar a los oídos de Abraham, decirle, escucha, ese no es mensaje de Dios, porque está en contra de los mandamientos de Dios, porque Dios dice no matarás y no puede ser contrario a sus mandamientos. Pero la voz de Dios era claro en los oídos de Abraham, ¿o no? Sacrificámelo a tu hijo. A tu único hijo, a Isaac, a quien tú amas, específico. Anda al monte Moria, 3 días de camino. Y Abraham no podía reconciliar el sueño, no podía dormir. Una noche entra donde está el niño durmiendo y su madre. Y mira, y de por sí no quiere mirar siquiera el rostro de su hijo. Peor de la madre, porque ¿cómo va a cumplir semejante pedido? Abraham preferiría él ser el sacrificio. Pero él no amaba su vida tanto. ¿A quién amaba? ¿A quién amaba? A Isaac. Y todavía el amor de Dios no era lo supremo. Y dijo, voy a llevar a Isaac, pero no le voy a decir nada a su madre. Le dijo el mensaje parcialmente. Él le dijo, iremos con el muchacho 3 días de camino para ofrecer sacrificio como siempre solía hacer. Y esos 3 días de camino fueron los días más largos de la historia de Abraham. Está su hijo, cargado leña caminando. Están llevando el fuego. Están llevando el cuchillo. En el último día, la última noche, antes del día D, Abraham dice a sus siervos, quédense aquí. Nosotros solamente iremos con el muchacho. Y Patriarcas y Profetas dice, no quería que nadie vea esa escena tan terrible al cual Dios le había llamado. Quiso que solamente los ángeles de Dios y Dios mismo sea los que presencien ese acto de fe. Pero ¿cuál fue el momento más doloroso para Abraham? El muchacho dijo, para papá, hay algo que aquí no está bien. Aquí la leña que yo estoy cargando, estás llevando el cuchillo, estás llevando el fuego, pero hay algo que falta, nos hemos olvidado. ¿Qué faltó? El sacrificio. El cordero, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo? ¿Tú eres el sacrificio? No. ¿Qué dijo? El Señor va a proveer. Acto de fe, acto de fe, acto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quería que Abraham sea el padre de la fe y desarrolle esa fe. Y esa fe de Jesús es la que necesitamos nosotros. El Espíritu de Profecía dice, no solo necesitamos la fe de Jesús, sino la fe en Jesús también, para pasar las horas de prueba que vienen a este mundo.
Caminaron, llegaron al lugar indicado, a la cima de la montaña. Prepararon los dos, padre y hijo, prepararon las piedras para el altar. Ahora llega el momento de la confesión. Abraham agarra a su hijo. Hijo dice, yo he tenido un mensaje de Dios. Un mensaje clarísimo. Tú eres el hijo de la promesa. Pero Dios ha pedido que tú seas sacrificado sobre este altar. ¿Usted hablaría sin llorar? ¿Sin quebrantarte? Esas palabras a un hijo a quien tú amas. ¿Ese tipo de pruebas llegó a tu vida? Y cuando yo veo estas pruebas, mi prueba es un insignificante. Es como alguien que dice, ¿no? En un vasito de agua te estás ahogando. ¿O no es así, hermanos? Cuando yo estudio estos temas tan sublimes, digo, mi prueba no es nada. El nombre de Dios sea glorificado, sea bendecido, sea alabado, porque es grande en misericordia y verdad. Apreciados hermanos, qué acto de fe y qué hijo de fe. Y el hijo dice, Padre, si el Señor te ha pedido eso, no te aflijas. Y aquí yo estoy para hacer el sacrificio. Está compuesto de las piedras, está la leña, y dice, Padre querido, no necesitas que me subas tú, yo voy a subir. Y si necesitas, amárrame los pies y las manos también. No te voy a hacer resistencia. Hazlo, si es palabra de Jehová. ¿Cómo podemos tener un hijo de fe, un hijo que acompañe este camino de salvación? Yo le ruego al Señor y le digo, por favor, convierta a mis hijos. Transfórmalos en siervos tuyos. ¿Quién puede trabajar con el corazón? No es la riña, no es la reta, no es la amonestación dura la que los hijos necesitan. Podemos entregar al Señor y nuestros hijos pueden ser convertidos, así como fue la obediencia de Isaac. ¿Hay promesa del Señor o no? Y cuando Isaac está amarrado, las manos y los pies, sobre el altar, aunque Satanás le está cuchicheando al oído, Abraham levanta el cuchillo lo más alto posible para no causarle dolor y traspasarlo su cuello de un solo golpe. ¡Qué decisión! Y cuando levanta el cuchillo, hay una mano que lo sostiene y dice, Abraham, no necesitas hacer eso. Y el libro de Hebreos dice que Abraham, ¿en qué pensó? La resurrección, allí comenzó el mensaje de la resurrección. Abraham dijo, está bien, voy a sacrificar, pero ¿cómo Dios va a cumplir su promesa de darme una generación como las estrellas del cielo o como la arena del mar? Seguramente va a resucitar a mi hijo Isaac. ¿Fiel es el Señor para cumplir o no su palabra? Apreciados hermanos, ¿esa escena se repitió en la cruz del Calvario o no? El Padre y el Hijo caminaron esos 3 días y el Hijo también estaba cargando la leña en la cruz del Calvario o no. ¿Llegaron al monte Moria también? ¿Al monte del Calvario? Pero no hubo sustituto para Jesús. Él murió. El cordero que estaba
atravesado en los espinos, en el monte Moria con Abraham, no encontró el Padre a quien sustituyera a su Hijo Jesucristo. Él murió, la simiente. Y allí es donde pisó la cabeza de la serpiente. Amén, hermanos. Pero quiero ir un poquito más allá. Quisiera que ustedes vayan conmigo. ¿Por qué la promesa de Dios se va a cumplir? En el libro de Números, capítulo 23 y 24, no lo voy a leer. Números, capítulo 23 y 24, encontramos a un pueblo enemigo de Dios. Era Moab. Y esta nación, este país, tenía un rey que se llamaba Balac. Y Balac quería maldecir al pueblo de Israel. Y para eso buscó a alguien que se prestara por codicia para echar esa maldición, que era amante del dinero. ¿Cómo se llamaba? Balaam. Muy bien. Yo podría leer la Biblia, pero ustedes tienen ahí los capítulos y los versículos, 2 capítulos enteros para leer. Pero como yo estoy corriendo un poco, tengo que acelerar esto, si no llegamos hasta la medianoche, ¿no? Y eso no sería justo. Entonces, le dice en el capítulo 22, manda una embajadores, con mucho regalo, y dice Balac a sus siervos, vayan a Balaam, ofrézcanle todo lo que él quisiera. Y como saben que era codicioso, y entonces el Señor le dice, ¿quiénes son esos extranjeros que están a la puerta? ¿El Señor conocía o no? ¿Quiénes eran? Por supuesto que sí, conocía. Pero no quería sorprenderlo, ni tampoco quería darle una carga pesada innecesaria, sino que el hombre tomase la acción de manera consciente. Entonces Dios le dice, no tienes que recibirlo, porque eso es claro en la palabra de Dios. ¿Qué te han dicho? Ha mandado embajadores diciendo que yo maldiga al pueblo de Israel. Y Dios le dice, no vas a maldecir. Porque Balaam dice, a ver, yo voy a preguntar esta noche, a ver, ¿qué me dice el Señor? Voy a preguntar. ¿Tenía que preguntar al Señor o estaba claro, hermanos? Estaba claro, no había nada que preguntar. Y para muchos de nosotros, ¿está claro muchos mensajes o no? Y nosotros estamos preguntando, así como un joven dice, ¿no? Esta señorita me gusta, ay, qué hermosa, yo no puedo vivir sin ella, pero lamentablemente no es adventista. Pero yo lo voy a convertir. Estoy dando estudios bíblicos. ¿Y en qué termina eso? Y cuando alguna vez preguntamos, ¿cuántos han cometido ese desliz? Muchos levantaron la mano y yo cometí ese desliz. Yo quise hacer mi pareja a mi manera. Y Balaam estaba haciendo ese experimento, ¿no? La voluntad de Dios está claramente expresada en su palabra y en los testimonios. No hay nada que preguntar. Si no es espiritismo, porque estamos queriendo averiguar por encima de lo que Dios ha dicho. 2 veces el intento, al final Dios le dice, anda, pero vas a hablar lo que yo te diga. Eso fue muy maravilloso para mí. ¿Por qué? Porque me pueden maldecir quien sea, pero esa maldición va a llegar a ti. No, porque este pueblo es bendito y tú eres bendito, a menos que estés viviendo en transgresión y en pecado. Es la única manera que la maldición te pueda caer. Para entonces el pueblo de Israel era un pueblo que no había pecado. Bueno, tanto que quería ir, finalmente Dios le dijo, anda.
¿Y qué tenía? Su Cadillac, su 4x4. ¿Era una mula o era una burra? Una asna, dice la palabra. Se subió y se montó para ir a recibir el premio de maldición. Hermanos, no vamos a recibir la maldición por más que el mundo entero quiera maldecir a este pueblo, ¿o no, hermanos? Porque este pueblo es un pueblo bendito. Estamos en la espera del novio, del esposo a quien ha de venir en busca de nosotros. Y solamente bendición va a haber, a menos que nosotros estemos viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios. Y entonces, cuando la burra, la asna, caminó, anduvo más allá, ¿cómo el hombre se puede volver ciego siendo profeta? ¿Y qué vio el hombre? Nada, solo dinero, 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 dinero. ¿Es lo que vemos o no? Y eso enceguece las cosas espirituales. Pero la burra vio lo que no vio el hombre. En Isaías dice, ¿no? El buey conoce a su dueño y la asna el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no tiene conocimiento. Y la burra, al ver a un ángel que estaba con una espada desenvainada, hermano, digo, ¿quién es el más necio, el animal o el hombre? ¿Ah? ¿Cuándo la burra para casarse se equivoca? No se equivoca, llegó el periodo y dice, bueno, el burrito que venga. ¿Han visto, alguna vez yo les he dicho, han visto una burrita que se haya tomado cerveza o Coca-Cola o gaseosa? Ellos no tienen ni cáncer, ni diabetes, ni artritis, ni reumatismo. ¿Son sanos o no? ¿Por qué? Porque comen lo que Dios les ha dicho que coman y toman lo que Dios les ha dicho que tomen. Y nosotros, que somos tan inteligentes, y aquel que es medio tontito le decíamos no seas burro, más bien deberíamos decir, ¿no?, que el burro es más inteligente que el hombre en cosas de Dios. Y Balaam finalmente se entregó al pecado de la codicia. Bueno, aquí está el oro y la plata. Maldícemela, maldícemela. Subió al monte. Y cuando comenzó a hablar Balaam, habló solo bendición y bendición y bendición. Y Balac dijo, yo no te he pagado para que eches bendición. Y Balaam, ¿qué dice? Es que no puedo, no sale palabras de maldición de mi boca. Yo quisiera maldecir, pero no me nace, no me sale. ¿Qué quieres que haga? Entonces iremos a otro monte. A lo mejor allí funciona tu lengua. Allí tampoco funcionó. Al final, a la última montaña, y fue que echó solo bendición. ¿Y cuál fue la bendición más importante, hermanos, en este aspecto? Números, cuando dice, ¿no?, este pueblo es un pueblo bendito, no hay maldición para él, ¿no? Porque dice, el informe de la Escritura dice que Balaam, en una visión de Dios, dijo, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Herirán las sienes de Moab, peor todavía. Tu pueblo va a ser destruido, eso es lo que le estaba diciendo, delante de Balac. Y se cumplió. Es como el Señor estuviera diciendo a Satanás, vas a ser destruido. Y esa estrella que va a nacer va a pisar la cabeza de la serpiente. Todavía la venida del Mesías estaba adelante. Ahora, hermanos, para ir terminando, en estas escrituras hay algo que nosotros vemos
como un anticipo. En el libro de Génesis dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? Desapareció, ¿por qué? Y ellos dijeron, la promesa de Dios es cierta, de que hay uno que ya se fue al cielo. ¿Por qué? Porque ya no había nada más que hacer con Enoc, ¿o no? Dios completó la obra en Enoc, ¿o no? Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Caminó Enoc, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos días tiene el año? 365 años caminó Enoc y se lo fue, y se lo llevó el Señor al cielo. Pero no solamente eso, sino hay un momento muy especial que está en el libro de Segunda Reyes, y vamos a ir ya concluyendo. Segunda Reyes, capítulo 2. Ahora, aquí hay algo interesante en Segunda Reyes, capítulo 2, que sucede, que el Señor le dice que Elías va a ser arrebatado, le revela eso a Eliseo. Están caminando Elías con Eliseo. Y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque yo tengo otras diligencias que hacer. Eliseo, ¿qué dice? Ay, no, Señor, no me pidas tal cosa, porque yo quiero ir contigo. ¿Qué le había revelado para que él haga eso, para que tome esa decisión? Porque el Señor había dicho a Eliseo que Elías va a ser llevado al cielo, va a ser arrebatado. Quédate en el Jordán, aquí, aquí, allí, allí. Ustedes tienen todo el capítulo para leer. Y llega a la escuela de los profetas. Y los jóvenes le dicen, oye, Señor, ¿sabes que el Señor te va a arrebatar a tu amo, a tu Señor? Sí, yo sé. Y no quiso desprenderse. Quédate aquí. No, yo voy a ir contigo. Quédate aquí. No, yo voy a ir contigo. ¿Recuerdan a Jacob? En la noche de la lucha. Déjame. Suéltame. Jacob sabía que el que estaba con el que estaba luchando no era Esaú, sino ¿quién era? El ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Y cuando supo, cuando le descuyuntó el encaje de la cintura, supo que era el ángel de Jehová. Y dijo Jacob, ahora sí no te voy a soltar. Ahora sí no te voy a soltar. ¿Conocen la garrapata ustedes, no? ¿Qué hace para no soltarse del caballo, del animal? Mete su cabeza en la piel y no hay nadie que lo suelte. Puedes quitarle su cuerpo, pero la cabeza se va a quedar adentro. Así fue Jacob. ¿Y recibió bendición o no? Y yo estoy tan metido en la cabeza de este mensaje, y el Señor nos es fiel para cumplir lo que Él ha prometido, ¿o no? Él les felicito a ustedes, los pocos que han organizado y los muchos que han venido, para poder compartir este evento de bendición espiritual. Ahora, Elías le dice, quédate. No. ¿Y qué quieres tú pedir para que te quedes? Una doble porción de tu Santo Espíritu, o una porción de tu Espíritu. ¡Qué terrible! Ustedes quieren una porción, ¿o qué es lo que más necesitamos? Nosotros queremos una tarjeta, queremos money, ¿o no? Aunque sea para comprar un terreno en el campo, eso es lo que nos hace falta. Pero ¿necesitamos dinero? ¿El Señor trabaja con dinero, con billete? ¿No? Yo he visto cosas maravillosas. Hay personas que han encontrado terrenos sin dinero y con casa y todo. ¿Quieren probar? Demándela al Señor. ¿Y Él sabe dar o no?
Pero para eso, ¿estás dispuesto a sacrificar tu yunta? Elías tenía ¿cuántos yuntas? Eliseo, 12 yuntas. El último era su yunta, ¿no? No sé cuál es el carro más caro aquí en Argentina. 2 carros. O el negocio más lucrativo. Cuando el Señor le llama, dice, ¿qué le dijo a los apóstoles? La barca estaba llena de peces, hasta que se hundió, ¿no? Esa fue la pesca milagrosa, la más maravillosa. Era tiempo de prosperidad. Y el Señor, ¿qué le dice? Pero ahora que el dólar está bajando, ahora que el negocio está funcionando, ahora que todo se está componiendo, llega este mensaje, ¿y qué hacemos? No es para pensarlo. Eliseo le dijo, para que en mi cabeza no exista ni la yunta, ni el arado, ni el negocio, ni el campo, traigan el cuchillo más filo, llámenlo a todos. Cortó la cabeza de su yunta, de los 2 bueyes con la que araba, y como no había leña, de su arado, el timón y todo eso. ¿Conocen ustedes el arado? Que antes no había, ahora es puro tractor, antes eran eso, el tractor. Lo hizo leña, lo asó y le dijo, vengan todos. ¿Y por qué mataste al mejor buey que tenías, a tu toro? ¿Cómo lo mataste? Estás loco. Vas a cerrar el negocio, lo vas a vender. ¿Qué pasó? Eres una locura. Y Pablo dice la locura de la predicación del evangelio, ¿o no? Y somos locos. Yo estoy loco por Cristo. ¿Ustedes no? Amén. Pero ese amén a mí no me convence, hermano. No, yo prediqué, hermanos, esos hermanos pentecostales. Casi el techo se destecha. Amén. Los evangélicos son tan fervorosos que da ganas de predicar, inspiran. Pero los adventistas, amén. No solo es aquí, en todo lado casi es igual. Somos papa partida. Ahora Elías estaba esperando. Eliseo estaba esperando. ¿A qué hora se va Elías? Vino un carro de fuego, express, todo pagado. ¿Y a quién vino a buscarlo? Pare, aquí, estaciónese, se subió, ni siquiera tocó el piso. Fue arrebatado al cielo. Eliseo, ¿qué dijo? Padre mío, Padre mío. ¿En qué momento le cayó la doble porción del espíritu de Elías? El manto cayó. ¿Y qué significaba ese manto? La justicia de Jesucristo. Estos harapos no me sirven para nada delante de Dios. Delante de ustedes, claro, me sirve, ¿no? Pero delante de Dios necesito ese manto que tenía Elías. Moisés estaba en el monte Nebo y el Señor le dijo, tanto tiempo he esperado, 40 años he peleado por entrar a la tierra prometida. Y Señor, no vas a permitir ni siquiera que cruce el río Jordán, no, porque tú pecaste. Aunque sea, Señor, déjame tocar el borde. Tanto que he predicado y ahora me dices que debo morir. Yo he dicho al Señor, me da lo mismo, que muera o que viva. Si muero, quiero estar en la primera resurrección.
y lo veré al Rey de Gloria. Mis ojos, estos mis ojos han de ver. Ese vivo que esté entre los, ¿quiénes son? Los que van a ver, los 144,000. Como un ejemplo, un anticipo. Y quiero terminar con este versículo. En el libro de Mateo, vamos a buscar, en el libro de Mateo, a ver si esto podemos entender. En el capítulo 16 de Mateo, aquí la Escritura dijo algo que Jesús ya vino, porque este tema podemos seguir desarrollando y podemos seguir sacando más lecciones. Capítulo 16, versículo 28. Dice así: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Oh! Y muchos estaban hablando, diciendo, no entendieron esta escritura. Porque aquí el Señor está diciendo a los apóstoles, en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, entre los apóstoles, que no van a morir antes de ver la segunda venida de Cristo. Y decían, ¿será que van a vivir para siempre hasta que Cristo venga? Esa era la forma que ellos pensaban. Pero la Escritura, ¿cómo cumplió esto? En el capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan y los llevó aparte a un monte, en el monte de la Transfiguración. Y allí ellos estaban orando y orando y orando y medio durmiendo y durmiendo como algunos suelen hacer. Aquí no he visto que nadie haya dormido. Están atentos en esta noche y podemos continuar hasta medianoche. El predicador tiene más sueño que ustedes. Entonces, ellos miran. Y de repente Jesús se transfiguró. Y su rostro era como el sol pleno. Y sus vestiduras todo blanco. Y la gloria le envolvía. Y se frotan los ojos. ¿Está bien o no? No tenían lente como yo, ¿no? ¿Y quién es? Elías. ¿Y el otro? Moisés. ¡Wow! ¿Y sabe qué pasó en sus corazones? Entró un gozo, una paz, un éxtasis espiritual. Y ellos ni sabían lo que estaban viendo, ni pensando, ni hablando. Ay, Señor, que esto no termine. Mejor haremos una choza, no, una enramada para Elías, otro para Moisés y uno para ti. Nos quedaremos a vivir aquí. Este es el cielo. ¿La gloria se cumplió o no? Así va a venir Cristo por segunda vez a esta tierra, a buscarnos a nosotros. Los que estemos vivos como Elías hemos de ir en un carro de fuego. Vendrán ángeles del cielo que vendrán a buscarnos. En un momento, en un abrir de cerrar de ojos, se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo, igual que Moisés, resucitarán, pero ya no tendrán rastros de pecado. No necesitaremos lentes, chao lentes. No necesitaremos postizos fuera, porque los dientes estarán completos. No habrán arrugas. ¿Están felices, hermanas? No habrá make-up.
No habrá maquillaje. Hermanos, ojo no vio, ni oído oyó. Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Amén? No me convence. El Padre Celestial que te ama a ti, me ama a mí. Dice, tenemos que preparar, ya está casi terminado. Y Él necesita que preparemos este templo, para la morada final del Espíritu Santo. Para que seamos uno con Él. Y nosotros, cuando Él venga, vea en nosotros, en cada frente, en cada corazón, escrito su nombre. Y diga, este es mi pueblo, sellados con el sello del Dios vivo. Y entonces vendrá a recompensar y nos reclamará como suyos. Y la promesa hecha a Adán en Génesis 3:15 se cumplirá plenamente. Y más de lo que podemos hablar. Hermanos, son las cosas maravillosas. La Biblia dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que ya no había. No habrán seguros, no habrán estuches para el entierro, no habrán cementerios, no habrán hospitales, no habrán policías, no habrán candados, no habrán ladrones, no habrán políticos. No habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Son las cosas que Dios tiene preparado. Hermanos, les digo de todo corazón, ¿quieren perderse las semejantes cosas que el Señor tiene preparado por unas pequeñas pruebas, dificultades? Es insignificante, hermanos. En comparación a lo que Dios tiene preparado, es insignificante. Y el Señor dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, y aquí yo estoy contigo. Irá donde quiera que tú vayas, pero sé solamente algo: pon estos mis mandamientos por obra, porque es el secreto de tu felicidad, de tu prosperidad, porque así es como el Señor nos tiene que encontrar en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor bendiga su palabra, y este es lo que hace arder mi corazón. Por eso he venido a compartir y decirles, hermanos, muy poco falta para ir al cielo. Allí nos vamos a ver para siempre. Ya no nos separaremos, hermanos de Salta. Estaremos una sola familia con los de Cochabamba. Hermanos, ya no comeremos salteña en el cielo. Solamente será el árbol de vida. Allí nos veremos junto al río. Y de mes en mes y de sábado en sábado viviremos por esos 1000 años. Hablaremos otro momento de esto. Yo quisiera terminar con una oración pidiendo la bendición sobre cada uno de ustedes y que el Señor bendiga sobre su palabra. ¿Podemos arrodillarnos? Oremos. Padre amantísimo, te agradezco, Señor, de todo corazón, porque tú eres mi Padre celestial y Padre de cada uno de nosotros, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo para que venga, Señor, en carne humana, a poder, Señor, experimentar lo que la humanidad entera sufre. Gracias porque Él fue victorioso, no solamente sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre Satanás, pisó la cabeza de la serpiente y nos ha dado la herencia eterna que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Y esa herencia desde hoy lo podemos compartir mientras peregrinamos en esta tierra. Esa fe que puede trasposar, Señor, cualquier circunstancia y dificultad, sea, Señor, enraizada para que haya frutos de arrepentimiento, frutos de conversión, frutos, Señor, que puedan apresurar la venida de tu Hijo Jesucristo,
aquí en gloria y majestad en busca de nosotros. Gracias, Padre, porque hemos compartido esta palabra tuya con mis hermanos aquí que están en este congreso con gozo y alegría. Que tú puedas bendecir la vida de cada uno de ellos. Esas dificultades, problemas, adversidades que están pasando, Señor, a la luz de tu palabra no son nada. Cada montaña puede ser aplanada. Cada dificultad es una oportunidad. Señor, cada circunstancia puede ser para honra y gloria de tu santo nombre. Señor, gracias porque hay enfermedades para que podamos ver al gran médico de Nazaret. Señor, hay endemoniados que pueden haber aquí, pero Señor, el que cura la mente y el alma está todavía vivo y podemos hacer, Señor, participantes de nosotros, Señor, esas glorias tuyas, Padre. Gracias, Señor, porque no solo tienes autoridad sobre los espíritus del mal, sino tienes autoridad, así como Balaam no pudo maldecir, aunque era uno de tu pueblo. No va a haber maldición sobre este ministerio, sobre el trabajo que los hermanos hacen, porque queremos ser fiel delante de ti y no tememos al hombre que no nos puede hacer nada, porque si tus ángeles son nuestros guardianes, somos más que vencedores. Gracias, Padre, por tu misericordia y por esta noche. Rogamos todo esto confiando en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.